Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 14 de junio de 2017. Estamos con Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y dos invitados, Martín Couto, a quien hace tiempo no teníamos por acá. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días, un placer como siempre. Y una invitada que en realidad es debutante. Nos acompaña Magdalena Díaz, que tiene 29 años y es abogada. Magdalena. Buenos días, ¿cómo gracias te va? por recibirme. Muy bien. Tú, ¿qué haces? Vamos a pintarte brevemente para los oyentes. Abogada dije, y ¿en qué sector, en qué especialidad concretamente? En Derecho Comercial. Ajá. Políticamente estás en el Partido Nacional. En el Partido Nacional, sí. ¿En algún sector en particular? Sí, últimamente la 404. La lista 404 de Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Martín Lema. Bueno, vamos a ver qué tal te va. Veremos. Coraje. Ellos tres tienen más experiencia, ya están bastante afianzados en esto. Pasamos al primero de nuestros temas. El PIT-CNT cuestionó ayer el decreto de esencialidad que rige desde el lunes sobre la importación, producción, distribución y comercialización de combustibles, servicios que se vieron afectados en estos días por el conflicto que mantiene la Federación de Funcionarios de ANCAP a raíz del cierre del servicio médico de la empresa resuelto por el Poder Ejecutivo. El secretario general de la central, Marcelo Abdala, opinó que el decreto es una extralimitación del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con este decreto del Poder Ejecutivo, nos parece una injusticia muy grande, porque con independencia de las distintas opiniones sobre el fondo del asunto, el conflicto que venían desarrollando los trabajadores de ANCAP, ellos en primer lugar solamente venían cortando las horas extras. Se sabe que en la normativa vigente el trabajador no tiene obligación de hacer horas extras. Pero en segundo lugar, a todas las guardias gremiales que le solicitaron las autoridades, ellos las instrumentaron. Ayer el PIT-CNT resolvió que gestionará una reunión con el Poder Ejecutivo en busca de que el diálogo se restablezca. Además convocó una mesa representativa para el próximo viernes, donde estudiarán posibles medidas contra el decreto de servicios esenciales. Mientras tanto, a través de la sala de abogados de la central, se estudia la posibilidad de presentar una queja ante la OIT. ¿Quién empieza? Guillermo quería hablar de este tema. Vamos contigo primero, entonces. Bueno, tiene más de una punta, obviamente. Es decir, por un lado, me preocupa cuando surgen estas cosas, uno aprende aquellas cosas que eventualmente desconocía. Por ejemplo, la importancia de las horas extras para poder cumplir con el servicio. Y el hecho de que las horas extras no pueden estar siendo exigidas en el marco de la esencialidad. Para lo cual, en cierta medida, decretás la esencialidad, pero tenés un impedimento, de todos modos, para poder cumplir cabalmente con la distribución de los combustibles, ¿no? Es decir, y de hecho, se anticipa que va a llevar unos días poder normalizar el servicio, ¿no? Después, por otra parte, está qué es lo que se le puede plantear, porque el gobierno, frente a una realidad de esta naturaleza, desde mi punto de vista, no tiene otra que decretar la esencialidad. Es decir, puede llevar la situación a un extremo de negociación y de tratar de conversar sobre el tema, pero llegado a un punto no tiene otra que entrar a decretarlo, ¿no? Y eso que tenían el antecedente tan espinoso y traumático de lo que fue el decreto de la esencialidad en el tema de la educación. Es decir, frente a esa realidad, en este momento no es cuestión de decretarla para luego recoger la cometa y retroceder. Por lo tanto, tiene que mantenerse firme. Y en ese sentido, el resto de los actores, como es el caso del PIT-CNT, no debería tampoco estar embretando o poniendo en un callejón sin salida al gobierno frente a una situación de esta naturaleza. Yo pienso, por ejemplo, qué sucedería si UTE considera no le vamos a dar luz a la población porque es una señal de protesta, o yo qué sé, OCE con el agua. Sí, hay ciertas cosas que claramente hay que verlas de una manera distinta. Ahora, yendo a la sustancia del por qué es lo que se está reclamando, también ahí se abre otro gran tema, que es el servicio médico, ¿no? Porque en cierta forma la defensa del espacio del servicio que reciben por parte de ANCAP, el servicio médico que reciben, podría ser una señal de la poca confianza que tienen en el resto del sistema. Es decir, no tienen la suficiente confianza como para aceptar dar el paso de tener la cobertura que todo ciudadano pasa a tener a través del Servicio Nacional Integrado de Salud. Y ese es un punto importante, porque es una especie de declaración de que son conscientes de que hay ciertos servicios extraordinarios en materia de salud que tienen, que los diferencia del resto de la población. Me parece que es un punto muy importante. Al mismo tiempo... Ahí hay una historia, ¿no? Porque este es un servicio médico que nace a partir de las particularidades que tiene desde el punto de vista salud
el trabajo en la refinería de ANCAP o en las plantas cementeras, ¿no? Se supone que es un servicio especializado. Ese es el arranque de la historia. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, tiene 150 médicos, ¿no? Estamos hablando de ese volumen, ¿no? Yo le llamo una Y atiende también jubilados. Yo le llamo una racionalización a ese argumento, porque considerarlo necesario por ser un servicio especializado en el área de la salud es decir que el resto del sistema no tiene capacidad para atender esas particularidades o esas eventuales patologías o disfunciones que se puedan generar por estar trabajando en determinadas condiciones. Y no es así. Corrijo, dije 150 médicos, 150 empleados, ¿no? Y un costo que anda por los 4 millones de dólares. Sí, bajó, creo que está en 4 millones de dólares. Incluso habían hecho una compra de $1 millón de un edificio que lo tienen ahí sin concretar su llevarlo adelante, que es no me acuerdo bien en qué dirección, en qué calle. Compraron un edificio entero para poner allí el servicio médico de ANCAP, ¿no? Sí. Entonces, y hoy funciona como complementario de los servicios que reciben los empleados a través del FONASA, porque aportan al FONASA por otro lado, ¿no? Y más allá de todo eso te queda las trabas que puede tener para reestructurarse la propia ANCAP. Cada vez que se les ocurre tener que avanzar para corregir las cosas, se encuentran eventualmente con trabas, ¿no? A ver, retomo algunos puntos y desarrollo otros de los que menciona Guillermo. En primer lugar... Vamos a ir de a poco, porque él mencionó, hizo como un gran menú de puntos, vamos a tratar de ir de a uno, ¿no? Tratando de ser breve, a ver, por un lado, evidentemente hay un timing político más sabio en esta esencialidad que en la anterior, recordada anterior del tema de la educación. Y porque creo que es una esencialidad que no se va a topar, si bien se topa con el rechazo de los actores directos y algunos defensores digamos, esperables, PIT-CNT, concretamente. Después, en el general de la población, no creo que sea una medida que genere rechazo, sino más bien aprobación. Esa es una sensación que tengo, por un lado. Y otra cosa importante, me parece que dentro del Frente Amplio como coalición política genera menos ruido en lo que generó la esencialidad, que generó mucho ruido la esencialidad de la educación. Eso por un lado. Por otro, yo quiero atar este episodio con algo que vengo viendo. Creo que desde la asunción de Marta Jara en la presidencia del directorio, ANCAP está enviando señales de que está comprometido con una mejor gestión. Los coletazos de la vieja gestión siguen estando con nosotros hoy día. Ahora venimos del afer de las tarjetas de crédito, por ejemplo, pero siguen estando. Y yo ato esto con otras cosas, por ejemplo, el cierre de una compañía deficitaria de ANCAP en Argentina, la decisión de dejar de fabricar bebidas alcohólicas, son toda una serie de medidas, el tema de buscar racionalizar todo lo que es la ALUR, por ejemplo, toda una serie de medidas que me parece que apuntan hacia una mayor eficiencia de la gestión pública. Sí, pero varias de esas medidas a su vez se encuentran con obstáculos, ¿no? Cuesta implementarlas. Sí, este es un ejemplo. Sí, y a ver, y acá hay una cuestión clara. Yo, en discrepancia de lo que he escuchado las voces, inclusive de algún periodista por allí, yo creo que no hay que hacer una crítica moral a los representantes de FANCAP y a los funcionarios afectados. Yo creo que no va por el tema de una crítica moral. Yo creo que, de hecho, voy a decir algo quizás polémico, pero poniéndose uno en los zapatos de un funcionario de ANCAP, y quizás uno también intentaría preservar lo que es un derecho, pero que es casi un privilegio. Estando en la posición de él, lo intentaría hacer. Pero ¿cuál es el rol del político? El político tiene que pensar en el interés general. No hay que, o sea, la crítica no tiene que ser, pucha, estos sindicalistas que otra vez trabando. No, el tema tiene que ser acá, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo como representante del interés general? ¿Tiene que mantener esto o tiene que generar una cuestión, digamos, donde no haya una diferenciación positiva a favor de los funcionarios de ANCAP? Creo que por ahí tiene que pasar la discusión. Si es pertinente o si no es pertinente que los funcionarios de ANCAP tengan un servicio de salud apartado del resto. Magdalena, quizás incorporando alguna lectura jurídica también, a ver. Sí, en realidad estoy de acuerdo en que no podemos quedarnos esta vez en la esencialidad como tal y a ver si legalmente corresponde o no, y si simplemente estamos limitando el derecho de huelga de estos trabajadores, que lo que están haciendo es promover sus derechos y sus intereses, y constitucionalmente, están protegidos para hacerlo, pero estoy de acuerdo en que en esta esencialidad hay mucho más, y se dejan ver las carencias
de una ANCAP que todavía sigue estando muy mal, que fue mal gestionada y mal administrada, y esto sale a la luz, no solo con el tema del servicio de salud, que como dice Guillermo después refleja también que no confían en el sistema de salud de nuestra sociedad, sino también en que con lo de la esencialidad quedó demostrado que los servicios mínimos y las guardias gremiales no alcanzan para que el monopolio de combustible del Estado funcione como debe funcionar. Entonces, me parece que no es solo quedarnos en, bueno, los trabajadores hicieron una huelga, que se pongan a trabajar, sino que atrás de todo esto se ven carencias graves de nuestra administración, del gobierno, digamos, y que hay que solucionarlas porque no nos quedemos, o sea, que los trabajadores trabajen no es la solución a este conflicto, porque como vemos, lo que hay de fondo es algo mucho más grande y que depende de la actuación de los que gestionan esta empresa, ¿no? Martín. Sí, yo con respecto a la esencialidad comparto en primer lugar que no tiene comparación con la esencialidad en la educación. Además, la esencialidad en la educación llegaba en un momento en donde estábamos discutiendo presupuesto y los gremios legítimamente se estaban movilizando, es decir, creo que no hay punto de comparación. Este conflicto además llega en un momento en donde las condiciones climáticas y las situaciones que se están viviendo en el litoral del país agregan un elemento adicional en donde no se puede ni pensar en la posibilidad de que se ponga en riesgo la calefacción o la alimentación, sobre todo de las personas que están desplazadas, pero en general, porque además eso tiene impactos directos en la salud de la población, y en cuestión de días, si la población se alimenta mal, si duerme en lugares sin pasando frío, etcétera, etcétera. Yo creo que en cuanto a la discusión sobre la reorganización de ANCAP y el problema que esto genera, en primer lugar creo que a mí no me parece mal, y yo no lo veo como una traba, porque no me imagino una dirección de un ente reestructurando y haciendo lo que quiera y en donde nadie diga nada. Yo no creo en esa forma de gobierno de un ente, de cualquier empresa, menos del Estado. Entonces creo que las trabas, entre comillas, también pueden verse como un proceso natural de negociación de quienes integran en este caso la empresa ANCAP y que tienen opinión sobre los temas. Ahora bien, y esto unido tanto a esta reestructura que se está pensando para no depender de las horas extras, esto de la esencialidad marca que hay un servicio que para sostenerse necesita de horas extras. Entonces, ahí tenemos un problema hasta de derechos laborales, y no soy abogado, ¿no? Pero los primeros interesados en que esta situación se normalice son los trabajadores de ANCAP. Bueno, según se ha sabido ahora, ese problema viene negociándose desde hace meses y meses entre el directorio y los funcionarios, ¿no? El de la organización del trabajo. Y no se lo logró. Por lo tanto, hasta ahora la única alternativa era esa, horas extra. Resolver, complementar con horas extra, ¿no? Porque además yo creo que el sindicalismo uruguayo, yo no creo, o mejor dicho, una cosa es si fuera una descripción de la realidad, pero no creo que el sindicalismo solo deba defender intereses corporativos. De hecho, el sindicalismo uruguayo tiene una larga tradición en pensar un proyecto de país y pensar la defensa de los intereses concretos de los y las trabajadoras en el marco de ese proyecto de país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a un país como Uruguay le sirve, y a los trabajadores y las trabajadoras uruguayas les sirve tener un sistema nacional integrado de salud lo más fuerte posible. Ahora, si cuando vamos a discutir sobre ese sistema de salud, cada uno que logró un servicio particular dice o plantea que quiere mantener su servicio y que quiere el sistema de salud para el resto de los trabajadores y el resto de la población, es imposible construir un sistema nacional e integrado. Entre otras cosas, porque necesitamos esos recursos. No, es decir, también aparte no es justo, ¿no? Hay una dimensión de solidaridad. Es decir, yo aporto mis aportes, valga la redundancia, para construir un sistema que no me cubre solo a mí y que sobre todo necesita recursos para cubrir a aquellos que ni siquiera tienen cápitas. Es decir, que por defecto se tienen ACE. Y esta misma dimensión del interés corporativo conjugado y en sintonía con el interés general, creo también tiene que jugar en esto de la reestructura. A corto plazo, tal vez, se pierda algo considerado beneficio. Ahora, a largo plazo debiera pensarse en una reestructura que fortalezca el respeto del derecho de los trabajadores, que cubra vacantes si hay que cubrirlas, es decir, y si no hay que reorganizar
el trabajo dentro de la empresa, y hay que hacerlo, porque entre otras cosas, y con esto termino, lo que no nos puede pasar es seguir pensando la empresa como estática cuando la innovación tecnológica ocurre, y lo peor que nos puede pasar es seguir trabajando como hace 20 o 30 años. Sobre todo, lo peor que le puede pasar es primero al país y en segundo lugar a esos trabajadores de una empresa que si no innova tecnológicamente se debilita. Aparte hay otro aspecto importante, ¿no? Es decir, con la reforma de la salud hay una cantidad de usuarios del sistema mutual que se sienten lesionados. Y voy a explicar por qué. Porque efectivamente esta democratización en el acceso lo que ha provocado es una masificación del sistema mutual y una afectación en la calidad o en la capacidad de respuesta del sistema. Y eso se traduce, por ejemplo, en pedir una hora y que te demoren 2 meses en darte la hora, ¿no? Entonces, ¿por qué el conjunto de la población con un propósito, que es el de ir hacia un modelo de base solidaria, accede y va y transita? Aparte tiene que recorrer ese camino y te encontrás con que eventualmente otros tienen la capacidad como para defender su espacio personal y decir, bueno, este servicio médico es de la década del 50, creo. 40 creo que decía alguna nota de prensa. Ahí está. O sea, yo entiendo, tiene la larga trayectoria en sí, pero cuando tú querés y avanzás hacia reformas distintas, hacia una reestructuración diferente de la prestación de los servicios de salud, hay que entender y aceptarlo como tal, ¿no? Y aparte no hay afectación, es decir, todo el personal, los funcionarios y todos los que se atienden en el servicio médico de ANCAP tienen cobertura y los médicos tienen, como dice el Sindicato Médico de Uruguay, tienen la puerta abierta para poder ingresar al sistema. Por lo tanto, no habría en ese sentido, porque los médicos también están defendiendo su espacio laboral y se resisten a que se elimine este servicio. Pero por eso digo, todo esto que tú marcás es que lo que para mí marca el tema de que no hay que salir con esta cuestión de demonizar ni a los médicos de ANCAP ni a los funcionarios de ANCAP. Es decir, ellos están defendiéndolo. Saben que el mutualismo no funciona a las mil maravillas, que tiene problemas de gestión también importantes, tienen un servicio que aparentemente funciona bastante bien e intentan defender lo que tienen. Pero bueno, el problema es que los recursos son finitos, hay un proyecto más general. Cuando uno dice interés general es un poco lo que decía Martín. Bueno, el país decidió embarcarse a un sistema nacional integrado de salud. Ellos tienen ¿O estás o no estás? Ellos tienen una doble cobertura. El aporte del FONASA va para la sociedad española, que es donde tienen una cobertura de una cantidad de determinados servicios médicos. Claro. Y el resto está en esto que ya es mucho más que una policlínica, porque ya es un servicio entero, que le presta toda una cantidad de servicios adicionales. Por lo tanto, podrías considerar que tienen un plus asistencial que no tiene la población. Magdalena. No, sí, yo en realidad me había quedado cuando comentaron el tema de la queja ante la OIT y que iba a pasar conceptualmente con la esencialidad. Nada, también recordar que la vez pasada estábamos hablando de educación, que es uno de los ámbitos donde la OIT considera que el servicio no se considera esencial, sí, la limpieza y los servicios de comedores, etcétera. Y este es otro caso, porque en la lista de los servicios no esenciales está el sector del petróleo, los monopolios de alcohol del Estado, o sea, igual conceptualmente estamos ahí en una línea, aunque estoy de acuerdo, el apoyo al gobierno era lo que había que hacer, ante la OIT. Para mí, ellos tienen la chance de que se considere de que la esencialidad no correspondía. Pero bueno, como venimos diciendo, es imposible, hay demasiadas patas que arreglar, digamos, en este tema, pero el orden social es importante y debe primar, y la población necesita el servicio de combustible y supergas, y hay que dárselo, ¿no? Respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad. Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. ¿Ibas a agregar algo? ¿Cómo es esto de la OIT y los servicios esenciales, Magdalena, que recién lo mencionaste al pasar, pero sería bueno desarrollarlo? El Comité de Libertad Sindical de la OIT tiene como una lista de servicios que para ellos dicen que en general no constituyen servicios esenciales y por lo tanto no procede la exclusión del derecho de huelga. Y creo que en el caso de la educación fue polémico porque la educación es uno de los que está aquí listado, les leo algunos, por ejemplo, radio, televisión, sector del petróleo, puertos, bancos, servicios de informática,
transportes metropolitanos, empresas frigoríficas, entre otros. En esos casos, la OIT a nivel internacional lo que considera es que los estados no pueden excluir el derecho de huelga, porque consideran que son servicios no esenciales. Después también tienen igual una lista de servicios que, aunque no son esenciales, dicen que son trascendentales y que, bueno, ahí habría que mantener un servicio mínimo. Yo hago una precisión para los oyentes, y es que esta cuestión de esta reforma es anterior, o sea, el planteamiento es anterior a que asuma Jara en la presidencia. Esto lleva del año 2000. La reforma del servicio médico de acá. Esta reforma del servicio médico está planeada desde hace más de 3 años. Sí, creo que 2013. Y ya ha tenido postergaciones, por eso mismo, varias. Ha tenido postergaciones, suspensiones, pero bueno, el 30 de junio pero eso se traduce de alguna manera en un juego de pulseadas. Y frente a la pulseada actual, el gobierno tiene que ser ganador frente al tema. Porque de caso contrario quedaría una situación muy desdibujada, es decir, que termine finalmente por tener que claudicar y volver a posponer los cambios que se puedan tener que hacer en materia del servicio, de la eliminación de este servicio para transformarlo en una cobertura que viene dada por el resto del sistema. Y esto hay que entenderlo porque el gran tema que está detrás, y que a mi juicio habría que entenderlo, si bien no está expresado directamente, está expresado de manera implícita, y es que las resistencias que están poniendo es la desconfianza en el sistema de salud. Y hay razones para tener desconfianza en el sistema de salud. Un sistema de salud que desde el año 2010 lo único que hace año tras año es tener mayor dependencia, mayor déficit y mayor dependencia de rentas generales, te está mostrando un panorama realmente complejo. Yo me pregunto cuál es la situación económico-financiera real del sistema mutual de Montevideo, es decir, de las instituciones de asistencia médica colectiva de Montevideo. Te diría que de las 11 mutualistas, más de 8 deben estar en condición de números rojos, y eso tú lo llevas a determinado momento, por la salud, con el correr del tiempo lo que tiene se transforma en más cara. ¿Sí? Porque tenés que incorporar tecnología, tenés que incorporar una cantidad de aspectos, y esto hay que verlo como tal. Entonces, eventualmente vas a encontrarte con un estado de situación donde si sigue creciendo de la manera, es increíble. Arrancó en el 2010 con muy poquito de apoyo de rentas generales, y este año se va a llegar a $500 millones. Sí, el crecimiento ese también se explica porque todos los jubilados y jubiladas han sido ingresados al sistema por el sistema de cápitas. Es decir, que no están obligados, por ser pobres, a atenderse simplemente en ACE, sino que también lo pueden hacer en instituciones privadas. Entonces, eso explica en parte el déficit. Que yo tengo dudas de hablar de déficit porque si adquirimos una lógica colectiva y un sistema basado en la solidaridad, no tengo problema que Rentas Generales cubra una parte de lo que se necesita para que, por ejemplo, todos los y las jubilados ingresen al sistema. Porque además, y con esto termino, tenemos la lógica, por ejemplo, de, bueno, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos, pero cuando mejoren los sistemas de educación, de salud, etcétera. Claro, hay un problema hasta de lógica. Si todos estamos dispuestos a pagar recién cuando consideramos que los servicios son mejores, no hay forma de mejorar los servicios. Entre otras cosas porque también se necesita presupuesto, y no es cierto que con el presupuesto actual, en salud, en educación, etcétera, se puedan tener servicios de excelencia. Entonces, pero quizás lo que se precisan son señales ahí. Señales de que por ejemplo, ANCAP está enviando señales diferentes en esta última administración que cuando presidía Gómez o presidió Sendic. Exactamente, ¿no? pero yo creo, por eso hablo del interés general o del proyecto de país, porque ni siquiera el interés del sindicalismo debe coincidir o está obligado a ser equivalente al interés que tiene un gobernante que sí tiene que velar por el interés general. Ahora, yo creo que el sindicalismo debe tener un proyecto de país y esa sea la herramienta para no terminar cayendo en la defensa de intereses corporativos. Entonces creo que incluso la señal la tiene que dar ANCAP o la tiene que dar el sistema de salud. ¿Cómo se da una señal en el sistema de salud si la dificultad que ha habido es los distintos colectivos, porque los funcionarios de ANCAP no son el primer colectivo, que se niegan a entrar al Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, si todos nos negamos a entrar o todos nos negamos a pagar un poco más hasta que los servicios mejoran, hay una constatación, es que los servicios, con esa lógica, no van a mejorar. Tú tienes el sistema de salud, donde muchísimos pasaron a tener bajo la cobertura del FONASA ir hacia el mutualismo, y después regresan al sistema hospitalario porque no pueden pagar los tickets. Lo último, ¿quedó algo más? Sí, que en realidad
estoy de acuerdo con Rafael, tenemos que ver señales de una mejor gestión. Yo no espero un servicio óptimo para volcar todos los impuestos que sean, pero quiero ver algo mejor y no creo que muchas empresas estatales que vienen muy mal gestionadas, la solución sea darles más dinero para que la gestión siga igual. Me hace un poco de ruido escuchar el tema de proyecto de país. Yo el proyecto de país prefiero dejárselo a nuestros gobernantes y que los sindicatos se ocupen de promover los intereses sociales y laborales, porque a veces al darles demasiado poder es que nos metemos en estos problemas que el Estado no puede frenar la resistencia sindical y que hay algunos sindicatos que nos gobiernan. Yo creo que en cualquier sistema democrático sería deseable que todos y todas, empresarios, trabajadores, y todos los actores tengan un proyecto general además del proyecto corporativo, o un proyecto general presidiendo el proyecto corporativo, porque si no, no hay sistema de salud, no hay sistema educativo, es decir, privatizamos todo y cada uno con lo que puede se maneja, diríamos, y en realidad eso no es solución para ningún país, y menos para el Uruguay, que tiene una tradición justamente en el otro sentido que debiéramos reforzar. Vamos a cambiar de tema enseguida. Agrego a la discusión sobre el tema anterior de los mensajes de los oyentes, uno, el de Pablo, que plantea una pregunta. ¿Los monopolios del Estado deberían ser esenciales sí o sí? Si pueden asegurar un servicio con un nivel mínimo de calidad y disponibilidad, bien. En caso contrario, no pueden tener el monopolio, paran a todo el país. Así que deberían ser servicios esenciales o abrirse a la competencia. Esta discusión no la he escuchado hasta ahora. La dejo ahí anotada.